Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el honor de contar con el doctor Juan Miguel Rojas, quien nos va a exponer el nuevo proyecto de la ley en las contrataciones con el Estado. El doctor Juan Miguel Rojas es árbitro y adjudicador, cuenta con un máster en contratación pública por la Universidad de Castilla de la Mancha, España, cuenta con una maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, un posgrado en contratación con el Estado por la Universidad de San y diplomas en arbitraje. Estimado Juan Miguel Rojas, a nombre de Bill darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento, doctor, por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy felices por ello y estamos seguros de que será una sesión de mucho aprendizaje para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias, Anderson. Buenas noches con todos. ¿Me permites compartir la pantalla, por favor? Haré un pequeño PPT. Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Puede apreciarse mi pantalla? Sí, sí, doctor. Ya está, perfecto. Como les decía, buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy me ha tocado conversarles un poco sobre el proyecto. Bueno, ya no es proyecto, sino ya es la nueva ley de contrataciones con el Estado que ha sido emitida hace unas semanas. Eh, Sin embargo, revisada la norma, hacer un recuento en una hora, hora y media es sumamente complejo. Y la idea es que ustedes lleven algo de lo que vamos a conversar esta noche. En esa medida me he centrado en una de las figuras más representativas de la ley de contrataciones con el Estado en general y es la nulidad del contrato y del procedimiento de selección. Y antes de iniciar la exposición, quisiera agradecer a los amigos de Beloyer, claro, por estar siempre a la vanguardia, organizando eventos sumamente importantes, sumamente relevantes y permitir que los profesionales nos actualicemos con estudio y revisión constante de las normas, de las cuestiones doctrinarias, ¿no?, que existen en el medio, ¿no?, de diferentes temas. De verdad que los felicito. Entonces les decía, y ya retomando la exposición, que se me ha pedido un poco compartir con ustedes la nueva ley de contrataciones con el Estado, que ciertamente tiene unas semanas, no obstante, aún no entra en vigencia, puesto que recién va a entrar en vigencia a los 30 días de emitido el reglamento, que el reglamento debería ser promulgado en febrero próximo, por lo que esta nueva ley debería, y señalo esto en condicional, puesto que ahora está en una vacatio legis, entrar en vigencia eh, para marzo del próximo año. Como podrán advertir, faltan casi 7, 8 meses para que la norma entre en vigencia. Y también les señalaba que he resumido el tema, al menos para comparar una de las categorías que regulan la ley, específicamente la nulidad, cómo está regulada en la actual ley, cómo está regulada en eh, la ley vigente, bueno, la ley promulgada, no obstante, aún no entrada en vigencia. La nulidad del contrato de obra. Siempre me gusta iniciar las charlas sobre contrataciones con el Estado con este versus entre el contrato administrativo y el contrato privado. Eh, es cierto, ambos son contratos, a ambos se le aplican las reglas contractuales pactadas. Sin embargo, en uno, el contrato es
celebrado por una parte que es un estamento del Estado y por un privado. En cambio, en el otro contrato, ambas partes son o pertenecen al derecho privado. En esa medida, ambos contratos, si bien son categorías determinantes, categorías importantes, tienen diferencias. Encuentran diferencias en su regulación y hasta en su conformación. No obstante, una vez celebrados, se aplicarán las reglas predispuestas o establecidas para cada uno de ellos. Y me explico. Mientras que el contrato privado se forma por la voluntad declarada de dos sujetos, ya sea formas jurídicas, formas naturales de derecho privado, en el contrato administrativo, como ya mencioné, una parte es el Estado, siempre. Una de las partes contratantes es el Estado. Y el Estado, cuando forma su voluntad, no la forma, obviamente, como lo forma un privado, no con intención, con libertad, con declaración, nada que ver. El Estado forma su voluntad a través de una diversidad de actos administrativos. Es por eso que, por ejemplo, doctrina argentina, doctrina española, tienden a llamar a estos actos emitidos por el Estado dentro de un contrato como actos administrativos coligados. O, acuérdense el nombre, actos administrativos coligados. Es la voluntad del Estado, sí, claro, pero por obvias razones, o como dirían también los argentinos, huelgan razones para señalar que la voluntad no se forma igual que la voluntad de un privado. Precisado esto, tenemos que existen diferencias legislativas o diferencias que sustentan la diferencia entre uno y otro tipo contractual. Y ustedes me dirán como cuáles. La primera es que la relación contractual no es horizontal como sí sucede cuando estamos frente a un contrato privado, frente a un contrato bajo las reglas del Código Civil. En el contrato administrativo, el Estado no contrata en un plano de horizontalidad, sino más es un plano de verticalidad. El Estado contrata con una posición preponderante frente al privado. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Y las razones son dos principalmente. La primera, que el Estado actúa como garante del interés público, uno, y dos, utiliza recursos públicos. Entonces, esta potestad como garante del interés público, o esta condición, o este rol como garante del interés público, implica necesariamente que el Estado eh, supervise y controle la correcta ejecución del contrato, ya sea de la adquisición de bienes, servicios o construcción de obras. Uno. Dos, el uso de recursos públicos genera que el Estado transparente la selección del proveedor. Si ustedes se dan cuenta, toda la ley de contrataciones con el Estado tiene no solamente una norma de orden público o una norma de al derecho público, mejor, sino que además siempre está orientada a transparentar la adquisición de bienes, obras o servicios. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Y la respuesta es sencilla. Transparenta todo porque el uso de los recursos públicos justifica esa medida por parte del Estado al momento de seleccionar al proveedor. Justamente por eso, para seleccionar al proveedor se establecen condiciones objetivas para seleccionarlo, para darle la buena prueba. Mejor oferta, mejor precio, mejor plazo, etc. Y también para evitar justamente que el otorgamiento de esta buena pro sea dado pues de manera arbitraria, de manera ilegal, ¿no? Sin sustentos objetivos. Y les decía que obviamente esto no pasa en los contratos privados,
Pero no solamente ello, sino también un tema importante. El Estado, cuando contrata bajo este régimen contractual, se reserva para sí ciertas facultades, ciertas atribuciones que usualmente no existen en los contratos privados. Y si existiese, sería parte de su autonomía privada. En cambio, cuando participa el Estado, no. Tiene ciertas prerrogativas porque la ley le otorga esas prerrogativas, porque la ley le establece esas prerrogativas y el Estado debe ejercerlas con la finalidad de satisfacer una necesidad pública, de cuidar el interés público, de utilizar recursos públicos, ¿no? Entonces, eh, una de las formas como se manifiesta esta diferencia en la contratación ya no horizontal, sino vertical, es en la resolución de contrato, puesto que mediante la resolución de contrato, el Estado o el contratista buscan dejar sin efecto el contrato, suspender la eficacia funcional del contrato. Entonces, en esa medida, tenemos que, mientras que el contratista solo puede, y pongo en mayúsculas, solo puede resolver el contrato eh, cuando el Estado, el contratante, o la parte contratante, que es el Estado, haya incumplido obligaciones esenciales, es decir, obligaciones cuya ausencia en el contrato lo desnaturaliza, como por ejemplo el pago. El pago, eh, la designación del supervisor, más que o se diga que no, que es un deber, ¿no? Sé que fumaron ahí, pero señalar un supervisor de obra, entregar el terreno, ¿no? Son obligaciones, en caso de obra, son obligaciones esenciales, sin las cuales no se puede ejecutar el contrato administrativo. Entonces, dicho de otra manera, en la resolución de contrato, el Estado, eh, el Estado tiene una potestad resolutoria diferente al privado, puesto que el Estado puede resolver el contrato por cualquier tipo de incumplimiento, ya sea que el contratista incumplió obligaciones esenciales, obligaciones contractuales, obligaciones no esenciales, obligaciones reglamentarias, obligaciones legales, no importa. El Estado, la entidad contratante puede dejar sin efecto el contrato. En cambio, el contratista la tiene puesta en riesgo, puesto que solo puede resolverle en la medida que la entidad, como ya mencioné, incumpla una obligación esencial, una diferencia importante. Otra diferencia importante que no suele pasar en los contratos privados es la potestad del jus variandi o potestas variandi, dependiendo cómo entiendas la categoría. Dicho de otra manera, la potestad que tiene el Estado para modificar unilateralmente el contrato, algo que no es concebible en el sector privado, puesto que el sector privado, para modificar el contrato, ya sea para ampliarlo, para reducirlo, para modificar el plazo, las partes deben pactar de manera expresa. En cambio, en el contrato administrativo ello no es así. El Estado se reserva para sí la facultad de modificar el contrato de manera unilateral. Y esta modificación, además, es obligatoria para el contratista. Dicho en otros términos, si la entidad entiende que para satisfacer el interés público, la necesidad pública, es necesario, es indispensable que el contratista ejecute más prestaciones de las pactadas, por ejemplo, lo contrató para que suministre 50 balones de oxígeno, pero después dice, no, necesito 5 balones más, 10 balones más, puede hacerlo, puede modificar el contrato, algo que el contratista no puede.
si fuese poco, eh, el Estado también puede declarar la nulidad del contrato. Miren, mientras que en un contrato privado, quien declara la nulidad es el árbitro o es el juez, puesto que la nulidad del contrato siempre está ligada a la protección de intereses públicos. En el contrato administrativo, una de las partes contratantes es la que puede declarar la nulidad del contrato, algo que en el sector privado, como mencionaba, no es concebible, puesto que quien declara la nulidad del contrato siempre es la entidad, no es perdón, es el juez o el árbitro quienes tienen potestad jurisdiccional. En cambio, los contratos administrativos no. Una entidad contratante puede declarar la nulidad de su contrato. Entonces, ahí tenemos un matiz, tenemos las diferencias más resaltantes entre el contrato administrativo y el contrato privado. Por lo tanto, podemos afirmar que el vínculo entre el Estado y el privado no es horizontal, es vertical, puesto que ha reservado legislativamente facultades que diferencian el contrato estatal con el contrato privado, como cuál es facultad resolutoria, que afecta el principio de igualdad, eh, el pacta sunt, que afecta el principio del pacta sunt servanda, o la declaración de nulidad del contrato, la posibilidad de declarar la nulidad de este, algo que no sucede en los contratos eh, privados, puesto que en estos contratos solo el juez y el árbitro son los que pueden dar la nulidad. Ahora bien, precisado ello, tenemos a la nulidad. La nulidad. La nulidad, ¿no? La nulidad es una sanción legal. Y es una sanción legal porque la ley controla la juridicidad de los contratos. Dicho de otra manera, eh, es una especie de invalidez, puesto que genera la ineficacia estructural del contrato. Es decir, el contrato se entiende por no celebrado y consecuentemente no surte los efectos típicos, los efectos queridos por la entidad contratante y por el privado. Ahora bien, la nulidad es una sanción legal. Uno. Dos. Y esto es importante tenerlo claro. Es una potestad exclusiva y excluyente de la entidad contratante. Los únicos que pueden declarar la nulidad de un contrato son las entidades contratantes. La ley así lo establece. La nulidad también se sustenta en el principio de legalidad, y esto es sumamente importante, puesto que la ley y únicamente la ley te dice cuándo un contrato es nulo. No se pueden crear causales de nulidad por voluntad propia. La ley te establece el marco legal sobre el cual procede la declaración de nulidad. Entonces, visto así el tema, tenemos que el contrato nulo no surte efectos jurídicos, no tiene consecuencias jurídicas típicas. Ojo, consecuencias jurídicas típicas, es decir, las legalmente previstas para determinados tipos contractuales, ya sea adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obra pública. Esa es la lógica. El contrato desaparece de su celebración y no produce efectos típicos. Ahora bien,
hemos señalado que el contrato implica que, implica perdón, la nulidad del contrato implica que este no surte efectos jurídicos. Hasta acá, check. La pregunta es, ¿un contrato nulo no surte ningún efecto jurídico? Y la respuesta es no. Contra todo pronóstico, y es algo que tal vez no nos enseñan o no nos dicen, la declaración de nulidad sí produce y sí tiene consecuencias típicas. Obviamente, no como contrato, pero sí que derivan de la nulidad. El primer efecto importante de la nulidad es, como ya mencionamos, la desaparición del contrato. Es decir, que éste deja de producir efectos jurídicos. Pero al mismo tiempo, tenemos la obligación de restitución, que es una obligación que deriva de la declaración de nulidad del contrato. Y ustedes dirán, ¿qué significa la obligación de restitución? Es como su nombre lo dice, es devolverse mutuamente las prestaciones ejecutadas, puesto que si no hay contrato, a razón de que te quedas con lo que te he entregado, a razón de que te quedas con lo que te he prestado de servicios y a razón de que te quedas con la parte de obra ejecutada. Tendrías que devolver, porque no hay contrato. Por ejemplo, en la legislación brasileña, en la legislación colombiana, existen un análisis detallado sobre cuáles son los efectos de la nulidad. En la legislación colombiana, por ejemplo, se establece de manera expresa la obligación del Estado de devolver lo que le ha servido como de lo que ha servido, de lo que le ha servido, perdón, este, en la ejecución del contrato. Así este sea declarado nulo, puesto que no hay contrato. Y la legislación brasileña establece una serie de requisitos, está regulado de manera más prolija en su ley, una serie de requisitos para actuar una vez que el contrato es declarado nulo, por ejemplo. Algo que en el Perú no pasa. Y tristemente, la anterior ley, ni la nueva, lo establece. Esperemos a ver qué dice el reglamento, pero la lógica de la nulidad señala, por la importancia de la categoría, que esto debía ser regulado en la ley. Como que la legislación brasileña, por ejemplo, exige que antes de declararse la nulidad, se determine uno, en caso de una obra, por ejemplo, quién le va a dar mantenimiento y cuánto va a costar mantener esa infraestructura inconclusa por la declaración de nulidad. ¿Por qué? Porque al final todo termina siendo económico. No hay contrato ya, pero el contratista ejecutó la mitad de la obra. ¿Qué hago? Lo voto. Ya, perfecto, lo voto. Y la mitad de esa obra está ejecutada. Ese dinero que se ha empleado es dinero de todos nosotros. Y ustedes no me dejarán mentir que cuando el Estado, perdón, que cuando participa Contraloría, siempre nos referimos a obras paralizadas, obras inconclusas, obras con problemas, pero nunca analizamos de verdad cuál es el efecto económico al momento de declarar la nulidad, que sería sumamente importante. Ahora, para continuar. Entonces les decía, la nulidad tiene dos efectos: la desaparición del contrato y la obligación de restitución, que es obligación legal. Puesto que si no restituyes lo que te han ejecutado, estarías incurriendo en un enriquecimiento sin causa. Y la ley y nuestro sistema en general no ampara el enriquecimiento sin causa. Por lo tanto, esta obligación de restitución se da de dos maneras.
la restitución in natura y la restitución por equivalente. La restitución in natura, ¿qué implica? Implica que el Estado, en este caso, va a devolver las prestaciones en el estado en el que se encuentre. De esta manera, se compran 50 fotocopiadores. Se advierte la falsedad en uno de los documentos presentados en la oferta y se declara la nulidad del procedimiento de selección o del contrato. Esas impresoras, que no han estado más de un mes en la entidad pública o 3 semanas, lo que ha demorado la declaración de nulidad, deben ser devueltas al contratista, puesto que no hay contrato. En sus cajitas, toma contratista, llévatelas. Nulo el contrato. Esa es la restitución en natura. Pero claro está que no siempre se va a poder restituir en natura, puesto que muchas veces, o en la gran mayoría de veces, las prestaciones no pueden ser devueltas, o porque ya se consumieron, o porque ya son, porque se han transformado. Por ejemplo, se contrata a una empresa, se llama la Buena Pro, para que limpie, ¿no? Haga la limpieza de la institución pública. Un mes, nulidad de contrato. La pregunta es, en ese caso, ¿cómo le devuelvo in natura? Físicamente no podría. Uno, el contratista construye medio edificio. ¿Ok? ¿Cómo le devuelvo lo construido? Si se dan cuenta, es sumamente complicado. No se podría, porque él trajo ladrillos, fierro y cemento por separado, y ahora hay paredes de concreto construidas. No podría devolver. Entonces, en ese escenario, eh, cuando las prestaciones no pueden ser devueltas, surge la segunda forma de restitución, que es la restitución por equivalente, que no es más que una suma de dinero lo que va a servir. Dicho de otra manera, calculo cuánto has ejecutado, determino si me es de tu utilidad y como usualmente lo es, te pago el precio de, eh, de lo construido, de lo prestado o de lo que me has entregado en bienes. Esas dos formas de restitución, ¿ya? Son obligaciones que se derivan de la declaración de nulidad del contrato. Y claro, ustedes me dirán de manera justa, me dirán, pero si el contrato fue nulo por culpa del contratista, ¿por qué le vamos a devolver encima lo ejecutado? Lo que pasa es que si queremos ser coherentes, solo la ley y únicamente la ley te podría decir que, o te podría señalar, perdón, en qué supuestos no procede la restitución y en cuáles sí. No devolver lo ejecutado, por más que me sea de utilidad, implica enriquecerse indebidamente, implica beneficiar al Estado de manera ilegal. Esa es la verdad. Y después regreso a los PPDs que acabo de pasar, ¿ya? Y ustedes dirán, pero la obligación de restitución no está regulada o no está prohibida. Y la respuesta es sí está regulada y sí está prohibida. Y tenemos para eso en la norma actual, la 30225, el artículo 44 de la ley inciso A, que dice lo siguiente: por haberse perfeccionado el contrato
en contravención al artículo 11. El artículo 11 regula los supuestos de impedimento para contratar. Y a renglón seguido continúa. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado. Miren, ¿ah? Para la ley vigente, cuando cuando el contratista, perdón, cuando el Estado declara la nulidad de un contrato porque éste estuvo inmerso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11, la misma ley te señala y te dice no procede ninguna retribución a cargo del Estado. Y acá tenemos dos interpretaciones. Primero, que solo existe imposibilidad de restituir cuando has contratado incurriendo en alguna de las causales del artículo 11. Pero en los demás supuestos, donde no existe esta prohibición, sí estás obligado a restituir lo que te sirve, lo que te es de utilidad, que ha sido ejecutado por el contratista, pese a que el contratista haya podido generar la nulidad. Y esto evidencia, y ustedes dirán cómo puede ser posible, que, claro, esto evidencia una seria incongruencia legislativa. ¿Por qué? Porque si de verdad queremos eliminar la corrupción, si de verdad queremos eh, eliminar actos que terminen perjudicando al Estado, debemos tomar medidas radicales, nadie lo duda, pero decisiones legislativas orgánicas, decisiones legislativas que se justifiquen eh, a nivel normativo. Y esto no sucede en la ley actual, puesto que tenemos una ley reactiva, una ley con serias deficiencias, puesto que, por ejemplo, tenemos también el inciso B, y señala, ¿no? Cuando se verifique la transgresión del principio, o mejor, el E, ¿no? La B y la E. Dice, cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista, ante la autoridad competente nacional o extranjera, se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el reglamento del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios o empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir en el futuro algún pago o beneficio indebido, dádiva o comisión. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal civil a la que hubiere lugar. A la que hubiere lugar. O sea, si el contratista genera la nulidad porque incurrió en el artículo 11 de impedimentos, no se le debe pagar nada por lo ejecutado una vez declarada la nulidad. Pero si el contratista o el contrato, perdón, es declarado nulo por un acto de corrupción, el contratista válidamente puede solicitar que le paguen lo ejecutado. Y ustedes dirán, ¿cómo eso es posible? Claro, es posible porque no existe una prohibición de retribución como sí existe en el numeral A del mismo artículo 44. Dicho de otra manera, el contratista gana la buena pro de la obra, construye la mitad de la obra y declara nulo el contrato. Ese 50% que ha ejecutado, le van a terminar pagando. ¿Dónde está la sanción entonces? No existe. Solo nos enfocamos en los
en los causales de impedimento, pero no en los actos de corrupción. O peor, o para entenderlo mejor, si el contratista transgrede el principio de presunción de veracidad porque presenta documentos inexactos o documentos falsos y después se declara la nulidad del contrato, estaría habilitado para solicitar la restitución de lo que ha ejecutado, porque nuevamente la ley no prohíbe no prohíbe la restitución o la retribución, como si lo hace en el numeral A. Entonces, la lógica señala, o al menos la lógica legislativa, señala que si el contratista ha generado la nulidad del contrato, porque el contrato pese a estar impedido, porque presentó documentos falsos o inexactos, o porque se vio inmerso en problemas o en actos de corrupción, la lógica nos dice que en esos casos tampoco debería ser posible que el contratista pida la retribución de lo ejecutado, la restitución de lo ejecutado, que se le pague lo ejecutado, pero no. La legislación actual, la 30225, solamente reserva la imposibilidad o la retribución cuando se ha contratado, dentro de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 11. Y esto se agrava más, ¿saben por qué? Porque la nueva ley de contrataciones con el Estado, ¿ya? Que como les mencionaba al inicio, que es la 32069 y entra en vigencia todavía en marzo del próximo año, no regula esta prohibición de retribución. O sea, al menos en la 30225, sabíamos que si contratabas, habiendo incurrido en el numeral 11, en el artículo 11, perdón, no tenías derecho a una retribución. Si era por documentos falsos, inexactos o por medio de corrupción, estaba prohibido, así que por ley correspondería. Pero en esta ley 30069, eso ni siquiera existe. O sea, dicho de otra manera, ha sido borrado de un plumazo toda prohibición de restitución derivada de nulidad. Y eso se evidencia con el articulado aquí puesto. Por haberse suscrito con proveedor impedido. La norma vigente todavía dice que eso no genera pago de ningún tipo. Cuando se haya información falsa o adulterada, no dice nada, pero se mantiene igual. Cuando se haya suscrito pasado todo un trámite de apelación también, pedir el procedimiento de selección, cuando por sentencia o por sentido ejecutorial se evidencia que durante el procedimiento de selección o por el contrato, igual, ¿no? Algún beneficio, dádiva o comisión indebida. Tener responsabilidad administrativa sí penal, claro, obvio. Pero, ¿y qué haces con lo ejecutado? Entonces, la nueva ley, señores, evidencia que al momento de redactarla, no se ha tenido en cuenta un análisis orgánico de las categorías jurídicas que regula. No ha pasado por la cabeza del legislador, o tal vez si la vieron, hay que presumir siempre la buena fe, no terminaron de entenderlo y han borrado toda imposibilidad de restitución. Por lo tanto, de acuerdo a la ley vigente, perdón, a la ley que va a entrar en vigencia marzo del próximo año,
Si el contratista ejecuta el contrato o está ejecutando un porcentaje importante del contrato y después se declara la nulidad de este, ya sea por haber presentado documentos falsos o inexactos, haber contratado con impedimento legal, eh, o haber incurrido en algún supuesto, algún vicio de corrupción, el contratista dirá, ok, dame la nulidad del contrato, pero págame, ¿ah? Y deberá pagarle, puesto que la ley no avala, ni protege, ni ampara el debido. Y como ya no existe una prohibición, no existe, se estará obligando al Estado a que al contratista que incurrió en corrupción, al contratista que presentó documentos falsos o que contrató sabiendo que no debía hacerlo porque estaba impedido, igual se le pague. Entonces, para terminar esta parte, este, podemos afirmar que la nueva ley de contrataciones con el Estado sigue, o no sé si sigue, porque su regulación, a ver, mantiene básicamente las mismas causales de nulidad. Uno, no le ha hecho gran modificación. Tema de estilos de redacción. Las causales de nulidad se mantienen. Entre la nueva ley con la anterior. Uno. Dos, no regula de manera orgánica la nulidad del contrato en el procedimiento de selección. Tres, no termina de entender el legislador que declarada la nulidad existe una obligación de restitución. Por lo tanto, con la nueva ley, así hayas incurrido en actos de corrupción y declarado tu contrato nulo, tendrás derecho a que se te pague lo ejecutado. ¿Por qué? Porque el Estado no avala el enriquecimiento indebido. La ley, el sistema legal no avala el enriquecimiento indebido. Por lo tanto, como no hay ley, como no existe una ley que prohíba la restitución, corresponderá que ésta sea efectuada y consecuentemente se te pague lo ejecutado. Imagínense que la nueva ley empeora la situación respecto a la restitución en caso de declaración de nulidad. Y esto entiendo yo es porque el legislador se ha encargado de revisar otras cosas menos lo que realmente importa, puesto que la única forma, entiendo yo, o una de las formas en todo caso, que se tiene para evitar la corrupción, ¿cuál es? Es justamente atacar el bolsillo del delincuente. Esa es la verdad. Y en este caso, eso no está sucediendo, puesto que no estás limitando que el Estado restituya. Y legalmente correspondería, puesto que un efecto de la nulidad justamente es la obligación de la restitución. Un tema adicional que no es menor, este, que no es menor, es el siguiente. ¿Se pueden aplicar las causales de nulidad del Código Civil? Miren, ¿no? ¿Y qué dice la ley de contrataciones anterior, o la vigente, perdón, 2005, y la ley actual? La ley vigente todavía dice, cuando corresponda al árbitro único o al tribunal arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente norma y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. ¿Qué dice la ley que va a entrar en vigencia en marzo del próximo año? Si se dan cuenta, la redacción es básicamente la misma. Han cambiado una que otra palabra, pero en el fondo es el mismo.
Cuando corresponde al tribunal arbitral evaluar la nulidad del contrato, en primer lugar, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente ley y en su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. Se refiere al derecho nacional. Y acá se generan algunas preguntas. La primera pregunta es, a ver, antes de las preguntas, esta forma de regular la nulidad, que es un error garrafal a criterio personal, se mantiene, como pueden ver, en la antigua ley y en la nueva ley. Y ustedes dirán, ¿por qué es un error? Y se los comento. La nulidad es una potestad, ¿cierto? Es una potestad. Es decir, el funcionario público no está obligado a declarar la nulidad del contrato. ¿Por qué no lo está? Y él advierte que un contrato debe ser declarado nulo porque fue suscrito pese a la presentación de documentos falsos. Él no está obligado a declarar la nulidad. Lo que dice la ley es una potestad. Si tú ves que es más importante proteger el interés público, por ejemplo, una construcción de un hospital pese a pandemia, termina con la obra. No obstante, informa a OCE para que sancione a ese mal contratista e informa a Procuraduría Pública para que los denuncie. Pero continúa con la ejecución del contrato, puesto que es más importante la nulidad, perdón, la satisfacción del interés público que declarar la nulidad del contrato. O sea, dicho de otra manera, al establecer que la nulidad es una potestad, está priorizando darle vigencia al contrato, por lo cual se debería ver que las causales de nulidad son solamente las previstas en la ley de coordinación con el Estado, puesto que siempre está priorizando mantener con vida el contrato porque va a satisfacer un interés público. Sin embargo, este artículo dice que el tribunal arbitral podrá evaluar también las, las causales aplicables del derecho nacional. Eso incluye las causales de todo el sistema legal. Entonces, ¿cómo es eso? Por un lado, te permito y te digo, salve el contrato, pero al mismo tiempo, con la otra mano, te digo, ojo, si las causales de nulidad de la ley de contrataciones no te son suficientes, acá hay más. Si no te son completas o suficientes, perdón, acá hay más. Entonces, ¿cómo funciona eso? O protejo el contrato, o al funcionario público le doy más herramientas para que lo declare nulo. Pero en todo caso no puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo, puesto que le permito salvar el contrato, pero al mismo tiempo le doy más herramientas para que lo declare nulo. Absurdo. Y esta forma absurda de entender la nulidad y sus causales se encuentra en la ley anterior y se encuentra en esta ley. Y como si fuese poco, señala las causales reconocidas en el derecho nacional. Y acá la pregunta que cae de Madura es, bueno, primero, bien, antes de remitirme a eso, dice, el tribunal arbitral debe evaluar, cuando le toque evaluar la nulidad del contrato. La pregunta es, ¿el tribunal arbitral puede declarar la nulidad de un contrato? Y la respuesta es no. Quien la declara es el funcionario público. La entidad es el llamado a o la llamada a declarar la nulidad del contrato. No el funcionario, pero no el tribunal arbitral. Uno. Dos. Cuando se refiere a las causales de nulidad reconocidas en el derecho nacional, se refiere a las causales de nulidad del contrato
Código Civil, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que se puede declarar también las causales de nulidad del acto administrativo, ¿m? Porque es derecho nacional. Y yendo un poco más allá, ¿se podría declarar la anulabilidad del contrato? Puesto que declarada la anulabilidad tiene el mismo efecto que la nulidad. Entonces, esto es así. Y yo creo que acá sí debemos eh, efectuar una interpretación restringida del tema. ¿Por qué? Porque, primero, no es aplicable la anulabilidad a los contratos administrativos. No lo es. ¿Por qué? Porque la anulabilidad se diferencia de la nulidad porque la anulabilidad protege intereses privados. Es por eso que el mismo sistema normativo, legislativo, en el caso de la anulabilidad prevista en el Código Civil, que te dice que un contrato anulable puede ser subsanado y puede ser subsanado mediante la confirmación sea tácita o sea expresa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué puede ser subsanado? Por lo que acabo de mencionar. La lógica del legislador es simple. Dice, a ver, ese contrato anulable, ¿a quién afecta? Solo a las partes directamente. Ok. Y a un tercero con interés. Ok, puede ser. Como es un problema de dos o de tres, que los dos o tres definan si quieren continuar con el contrato o no. Por lo tanto, que sea subsanado. Porque protege intereses privados. En cambio, la nulidad siempre es insubsanable. ¿Por qué? Es insubsanable porque eh, protege intereses públicos, como mencionaba al inicio. Es un control de juridicidad, control de legalidad. Y como afecta a toda la colectividad, se prefiere siempre extinguir o desaparecer ese contrato. Por lo tanto, miren, ¿no? La anulabilidad no puede ser aplicada a la ley de contrataciones. Primero porque se sujeta en el principio de legalidad, como la nulidad, porque es un supuesto de invalidez. Y la ley de contrataciones no regula la nulidad. Uno. Dos. Aplicar la ley de procedimiento administrativo general. Tampoco podría. ¿Por qué? Porque son de naturaleza incompatible. Si bien las causales de nulidad podrían considerarse, yo, una posición personal también, podrían considerarse eh, causales sustantivas, puesto que son causales expresas en la norma, lo cierto es que el acto administrativo no comparte naturaleza, no comparte naturaleza con las reglas contractuales. Por lo tanto, entonces, las únicas que eventuales de previstas en el Código Civil. Y no todas tampoco. Sin embargo, o se ha emitido una opinión hace algún tiempo atrás donde dice, y el supuesto es este,
¿Qué pasa en aquellos casos cuando el contratista o la entidad, perdón, suscribe un contrato, pese a que el contratista no ha cumplido con presentar todos los documentos exigidos para la firma? En este supuesto completamente excepcional, la entidad dice, no, en este caso podemos aplicar la nulidad prevista en el artículo 5 del título preliminar. Es nulo el contrato que atenta contra el orden público y las buenas costumbres y por lo tanto es nulo. Y da una nulidad. Yo creo a la larga que eh, darle más causales de nulidad al funcionario público para que declare la nulidad del contrato, cuando al mismo tiempo se está buscando que el contrato subsista, prime respecto a los excesivos formalismos que esta contratación tiene, genera una contradicción interna, una contradicción severa en la legislación. No obstante, como hemos podido advertir, la nueva ley de contrataciones con el Estado, la 32069, si mal no recuerdo, no solo mantiene los mismos defectos legislativos que su antecesora, la 30225, sino que además empeora la situación, puesto que no regula la prohibición de la obligación de restitución para casos de corrupción, para casos de documentos falsos, presentación de documentos falsos, aquellos casos donde el contratista haya contratado pese a encontrarse. Esto es relevante, señores, puesto que la ley que teníamos, que todavía es mala, es una pésima técnica legislativa, y la nueva ley ha llegado no solo a conservar los mismos defectos y las mismas taras, sino también ha empeorado algunos temas, como lo hemos desarrollado en esta conversación. Y eso evidencia, claro está, que el legislador, que muchas veces mete mano en la redacción de las normas, no necesariamente es un usuario de esta ley, no necesariamente la utiliza a nivel profesional o a nivel administrativo. Esperemos, en todo caso, que el reglamento se encargue de eliminar los defectos o, si no tal vez eliminarlos, pero sí corregir algunos defectos que encontramos en esta ley. Bueno, señores, no quiero aburrirlos más. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Juan Miguel Rojas, por la excelente disertación en este tema tan importante. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le concederá el uso de la palabra o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. No hay ninguna pregunta, doctor. Eso quiere decir que ha quedado todo claro. Muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy. Gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia. Es algo muy valioso y siempre es muy grato y es todo un honor poder escucharlo y aprender de usted. Sin duda alguna, todo lo que nos ha compartido en esta sesión nos va a servir en nuestra especialización y formación como abogados en contrataciones con el Estado. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos en otra próxima oportunidad contar con usted. Anderson, muchísimas gracias. Un abrazo. Felicito Gracias. nuevamente a Bill Lawyer y a tu persona por la excelente organización. Gracias. Muchas gracias, doctor.